Hola, hola. En este video tutorial vamos a ver las operaciones con los números fraccionarios. Es decir, que vamos a ver en este video tutorial operaciones con números fraccionarios. Bien, ahora, ¿qué operaciones vamos a ver? Vamos a ver la adición, la sustracción o la suma y resta. Vamos a ver el producto y vamos a ver la división. Bien. En esta primera parte del video vamos a ver las operaciones que sean puras, es decir, solamente vamos a ver adición, solamente vamos a ver sustracción, solamente vamos a ver multiplicación y solamente vamos a ver división. Pero después las vamos a mezclar suma, resta, producto y división. Por tanto, si mezclamos suma, resta, producto, división, o dos de ellas o tres de ellas, inmediatamente nos surge la duda, bueno, ¿y en qué orden vamos a realizar estas operaciones? Tanto ese orden lo vamos a ver en el momento en que tratemos las operaciones entre fraccionarios que involucren más de un tipo de operación. Bien, pero vamos a partir con la suma. Bien, para la suma vamos a ver varios casos. Vamos a ver el caso 1. Para una mejor comprensión de esto, vamos a verlo por casos y el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Iguales denominadores. Iguales denominadores. ¿Qué quiere decir que sean iguales denominadores? Es decir, que el número que está abajo es el mismo. Vamos a ver esto con un ejemplo. 2 tercios más 5 tercios. ¿Cómo son los denominadores? Los denominadores son iguales. Por tanto, ¿cómo se procede? Se procede de la siguiente manera. Se pone el mismo denominador y se suman los numeradores, que sería 2 más 5. Por tanto, esto es igual a 7 tercios. Bien. Podemos ver otro, que sería 4 sobre 9 más 13 sobre 9. ¿Qué es igual a esto? Repetimos, como tiene el mismo denominador, vamos a ponerlo acá y quedamos 4 más 13, ¿cuánto es? 17 sobre 9. ¿Podemos simplificar este número? No, no lo podemos simplificar porque el 17 solamente es divisible por 17 y el 9 es divisible por 9 y por 3. Claro, todos los números son divisibles por 1, pero te puedes dar cuenta que acá no hay un número que sea divisor del 17 y acá no hay ningún número que sea divisor del 9 que coincidan, que estén en ambos grupos. Por tanto, 17 sobre 9 no es simplificable. Y queremos adelantar un término, que cuando dos números no tienen un divisor en común, se dicen que los números son primos entre sí. Es decir, cuando dos números son primos entre sí, cuando ellos no tienen un mismo divisor. No quiere decir que ellos sean primos por separado, porque el número 17 es un número primo. Recordemos la definición, que un número es primo cuando solamente es divisible por él y por 1. Pero el 9 no es un número primo, porque el 9 es divisible por 9 y por 13. Por tanto, el 9 no es un número primo, porque además de ser divisible por él, es divisible por 3. Por tanto, el 9 no es primo. Pero la definición que estamos dando aquí no es que el número sea primo, sino que estamos diciendo primos entre sí. Por tanto, cuando dos números son primos entre sí, los números van a ser primos entre sí cuando ellos no van a tener el mismo divisor. Por tanto, 17 y 9 son primos entre sí. Pero el 9 no es primo, el 17 sí lo es. Por tanto, para que dos números sean primos entre sí, no necesariamente tienen que ser primos por separado. Porque es el caso acá del 9 que no es primo. En cambio, el 17 sí. Bien. Entonces, fíjense que a partir de este ejemplo
ya introducimos el término de primos entre sí, que nos va a ser de ayuda en otro tipo de ejercicio. Bien, el caso 1, ¿cuál era? Volviendo al origen, el caso 1 es cuando los denominadores son iguales. ¿Qué quiere decir que los denominadores son iguales? ¿Qué me va a implicar esto? Que el denominador de la suma de fracciones lo voy a copiar aquí, tal y como está. Bien, este es el caso 1. Vamos a ver el caso 2. Esta división que hemos hecho por caso 1, 2, 3, 4, solamente obedece en una manera de agrupar las diferentes formas en que nos podemos encontrar con la suma de una fracción. Ahora nos puede usted preguntar, bueno, ¿y qué ocurre con la sustracción? Bueno, es lo mismo. Es decir, por tanto, una vez que estoy explicando la suma, la adición también es lo mismo la sustracción. Es decir, si fuera 3 sobre 5 menos 7 sobre 5, esto va a ser igual a 5, 3 menos 7. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A menos 4 quintos. ¿Ya? Fíjense que acá es el mismo denominador y fue el que copié aquí. Voy a explicar un momento la sustracción porque en ocasiones trae un poco de confusión cuando uno dice 3 menos 7 y 7 menos 3. Realmente cuando uno hace la sustracción lo que hace es siempre pone el número mayor sin el signo. Es decir, porque el 7 es menor que el 3. El menos 7 es menor que el 3. Pero el 7 como número, el módulo de 7, como valor absoluto 7, es mayor que el 3. Por tanto, yo pongo el número mayor menos el número menor. ¿Y qué pongo? El signo del número que era mayor. ¿Y cuánto es? Menos. Por tanto, esto es igual. 7 menos 4, ¿cuánto es? 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. Y el menos sería menos 4. En este caso, ¿cómo es? Pongo el número mayor menos el número menor. Y aquí adelante, ¿qué pongo? El signo del mayor. ¿Y cuál es el signo que tiene el mayor? Es más. Por tanto, pongo un más aquí. Claro, el más no se pone, pero se lo pongo acá chiquitico para que usted vea que se repite la misma metodología. Por tanto, aquí me queda 4, 7 menos 3 es 4. Con el más se le pone acá. Pero el más es un número que no, es un signo que no se pone. Entonces, por tanto, si yo voy a decir 8 sobre 9, o perdón, 8 menos 9, ¿cuánto sería? Realmente es 9 menos 8 y delante se pone el signo del mayor que sería 9. Por tanto, esto va a ser igual a menos 1. Pues me dicen, bueno, 8 menos 9, 9 menos 8 es verdad que es 1. Sí, pero aquí hay un signo que es mayor. Que es diferente que si sería 9 menos 8. 9 menos 8 sería 9 menos 8. Fíjese que se repite 9 menos 8 y 9 menos 8, pero aquí adelante lo que se pone es un signo más. Y aquí que me da 1. Bien. ¿Qué nos podemos dar cuenta con esto? Que los resultados, que no es lo mismo 8 menos 9 que 9 menos 8, porque los resultados no son idénticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sustracción es una operación que no es conmutativa. ¿Qué quiere decir en matemática algo que no es conmutativa? Que no se puede invertir. En cambio, la suma sí es conmutativa, porque es lo mismo 2 más 3 que 3 más 5. Por tanto, la operación de adición sí es conmutativa, porque fíjense que yo cambié, aquí puse el 2 y el 3 y después los intercambié. En cambio, acá cuando los intercambio, el resultado no es mismo. Y eso en matemáticas se llama que la operación, la propiedad que cumple es que no es conmutativa. Y aquí cuando se cumple es que es conmutativa. Bien. Entonces ya vimos el caso 1. El caso 1 era cuando los denominadores eran iguales. Bien. Dentro de la explicación del caso 1, expliqué que eran los números primos entre sí, porque apareció la posibilidad de simplificar dos números, y también expliqué cómo se hacía la resta de dos números. Porque en el ejemplo que abordamos de la sustracción de fracciones, y ahí aparecía, por tanto aprovechamos de recordar estos conocimientos. Bien.
Entonces ya he explicado el caso 1, que el caso 1, repito, es cuando los denominadores son iguales. ¿Cuáles son los denominadores? Los numeritos que están en la parte de abajo. Vamos a ver el caso 2. El caso 2 es cuando un denominador es múltiplo de otro. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 3 sobre 20 más 7 sobre 5. ¿Bien? Vemos, ¿el 20 es igual al 5? No, el 20 no es igual al 5. El 20 no es igual al 5. Pero el 20 y el 5 tienen algo en común. Vamos a ver, ¿serán ellos primos entre sí? Vamos a sacar los divisores del 20. ¿Cuál es? 5 y 4. ¿Y cuáles son los divisores del 5? Los divisores del 5, ¿cuáles son? 5. No repito el 1, pero el 1 divide a los dos números. Pero para los efectos prácticos no nos va a constituir a nosotros tomar una decisión si los dos números son divisores, son divisibles, si el 1 es un divisor de ellos dos, porque el 1 va a dividir a todos los números. ¿Bien? Por eso pueden darse cuenta que en ocasiones no pongo el 1, porque en el orden práctico no nos va a ser de ayuda emplear el 1 acá como denominador común. Entonces, vemos el 20 y el 5. ¿Qué tiene el 20 y el 5? El 20 es un número que es par y el 5 es un número que es primo, porque solamente es divisible por 5 y por 1. Pero, ¿qué hemos acabado de descubrir? Que tanto el 20 como el 5 tienen los mismos divisores. El 20 es dividido por el 5 y el 5 es dividido por el 5. Por tanto, que vemos que tanto el 20 como el 5 tienen iguales divisores. Por tanto, si tienen iguales divisores, estos recuerden que estos son los divisores y estos son los múltiplos. Por tanto, el 20 es múltiplo de 5 y el 5 es múltiplo de 5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo obtener el 20 a partir del 5 y puedo obtener el 5 a partir del 5. Por tanto, cuando yo estoy en ese caso, que los denominadores tienen todos múltiplos comunes, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Y voy a poner como denominador el mayor de ellos. ¿Y cuál va a ser? 20. Y veamos cómo se opera en este caso. Es muy fácil. Ya después que usted tenga habilidad, usted lo hace directamente. Pero mientras tanto, usted sigue este procedimiento. Yo digo 20 dividido entre 20 va a ser igual, pero este 20, vamos a usar otro plumón con otro color para poderlo distinguir. ¿Ya? 20. Bien. Entonces vamos a decir 20 dividido por 20, ¿a qué es igual? A 1, que lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Después, por 3. ¿Y a qué es igual esto? A 3. Por tanto, voy a poner aquí 3. ¿Y aquí qué signo hay? Un más. Pongo el signo más. Ahora, vengo de nuevo y digo 20. Fíjense que este 20 es este que está aquí. Dividido en ¿cuánto? En 5. ¿Va a ser igual a cuánto? A 4. Y ese 4 lo voy a multiplicar por 7. ¿Y a qué va a ser igual esto? 7 por 4, 28. Por tanto, pongo acá 28. Y esto me da como resultado ¿cuánto? 31. 28 y 3 es 31 entre 20. Pregunto, ¿puedo simplificar? No puedo simplificar. Porque el 20 es divisor, los divisores de 20, 5, 4, 10, 2.
y estos no son divisores del 31. Por tanto, lo dejo así. ¿Cuál era el segundo caso? El segundo caso es cuando yo tengo un número que es múltiplo de uno que tengo acá. Si fuera la suma de 3 números, bueno, sería igual. Si este número es múltiplo de estos que tengo acá. ¿Qué hubiera sido en el caso de la sustracción? Bueno, le cambio el menos acá. Pongo un menos aquí y pongo un menos acá. ¿Y cuánto hubiera sido? Ahora el caso, si hubiera sido en el caso de una sustracción, fíjense que todo es lo mismo. Aquí es un 28. No se ve muy bien. Entonces, si llega a ser el caso de la sustracción, ya usted ve que le cambia el signo. Y entonces sería 28 menos 3 y con un signo menos. 28 menos 3, ¿cuánto es? 25 sobre 20 negativo. Pero aquí sí puedo simplificar porque 25 es divisor. ¿Quiénes son los divisores de 25? 5 entre algunos. ¿Y cuáles divisores de 20? 5 y 4. Hagamos esta simplificación. Para que vean que si hubiéramos hecho la suma, no nos daba 31 sobre 20. Pero aquí, para ejemplificar la sustracción, solamente le cambié el signo. Y nos queda que esto es 28 menos 23, que es 25 sobre 20. Veamos cuáles son los divisores de 25. Los divisores de 25 es 5. 2, no. Y 25. Y los divisores de 20 es 5 y 4. Coinciden estos dos. Por tanto, yo voy a decir menos. Ahora observe que yo pongo el signo menos aquí delante, a pesar que el signo lo tenía el numerador, pero lo pongo acá adelante para indicar que la fracción va a ser negativa. Entonces, 25 entre 5, ¿cuánto es? 5. Y 20 entre 5, ¿cuánto es? 4. Por tanto, 3 sobre 20 menos 7 sobre 5 va a ser igual a menos 5 cuartos. ¿Puedo seguir simplificando? No, porque este número es primo y este número es par. Este número solamente es divisible por 2 y por 4 y este número solamente es divisible por 5. Por tanto, hasta aquí llegué. Y este sería mi resultado. Bien, entonces hemos visto hasta ahora dos casos. Vimos el caso en que los números, los denominadores son iguales. Y vimos el caso en el que los números uno es múltiplo del otro. Bien, entonces vamos a ver un tercer caso. Vamos a ver el caso 3. ¿Y el caso 3 cuál es? El caso 3 es el siguiente. Si yo tengo 3/5 más, podemos poner 7 sobre 12. ¿Ya? Comprobamos. ¿El 5 es igual al 12? No. Entonces, caso 1, no. ¿El 12 es múltiplo de 5? Es decir, ¿yo puedo obtener el 12 a partir del 5? No. Caso 2, no. Entonces, caemos en el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? En el que los denominadores son primos entre sí. ¿Ya? Veamos, el 12. ¿Cuáles son los divisores del 12? Es el 3 y el 4. Y por supuesto, el 12. Y el 2 y el 6. 12 entre 3, 4. 2 entre 4, 3. 2 entre 2, 6. 2 entre 6, 2. ¿Y cuáles son los divisores del 5? Los divisores del 5 solamente es el 5. ¿Se parece a alguno de estos números que tengo aquí a este que está aquí? No se parecen. Por tanto, 12 y 5, ¿qué son? Primos entre sí. Por tanto, 12 y 5 son primos entre sí. ¿Qué quiere decir que son primos entre sí? Es que el 12 y el 5 no comparten el mismo divisor. Ahora, ¿cómo se procede en este caso?
Cuando tenemos dos denominadores que son primos entre sí. Bueno, se procede de la siguiente forma. Es muy sencillo. Lo que se hace es que se multiplica el 12 con el 5. Y si tomamos una calculadora y decimos 12 por 5, va a ser igual a 60. Por tanto, el número que vamos a poner acá debajo va a ser 60. Y vamos a decir como habíamos hecho hace un ratico. Decimos 60. Vamos a decir 60 dividido en 5. ¿Cuánto sería 60 dividido en 5? Bueno, va a ser igual a 12. Y 12 entonces por 3. 12 por 3 es 36. Por tanto, ponemos aquí 12 por 3 es 36. Por tanto, podemos aquí 36. ¿Qué signo está aquí? El más. Como el signo más. Y ahora digo de nuevo 60 dividido porque es este 60 que está aquí. Es este 60. 60 dividido en 12. 60 dividido en 12 es 5 por 7. Esto es 35. Más 35. Por tanto, esto va a ser 35 más 36. Va a ser 71 entre 60. ¿Se puede dividir el 71 en el 60? ¿Tienen los mismos divisores? No. Por tanto, 71 y 60 son primos entre sí, por tanto no comparten el mismo divisor. Por tanto, la fracción no se puede ¿qué? Simplificar. ¿Cómo hubiera sido el caso de que hubiéramos puesto acá en vez de un más, un menos? Bueno, hubiera sido lo mismo. Hubiéramos dicho 3 sobre 5. Ahora tengo un menos, 7 sobre 12. Repito todo, el 60, el 36 menos el 35. Y ahora nos hubiera dado ¿cuánto? 1 sobre 60. Y este es el resultado de hacer la sustracción de las dos fracciones. Quiere decir esto que tanto la adición como la sustracción se hacen de la misma manera. Lo único que tengo que tener en cuenta es que el signo que está acá es el signo que le voy a poner a este otro término. Bien, entonces ya vimos cuando los números los denominadores eran iguales. Ya vimos el caso cuando los denominadores uno era múltiplo del otro. Y ya vimos cuando el caso los números eran múltiplo, no eran múltiplos del otro, sino que eran primos entre sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el caso número 4. Pero para ver el caso número 4, antes de eso vamos a ver algo que se llama la descomposición en números primos. Y vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Y vamos a ver este número. Vamos a ver el 600, el 400 y el 20. ¿Ya? Bien. Vamos a verlo en este ejemplo general. ¿Cuál es la descomposición en números, en factores primos? Si nosotros nos damos cuenta, 6.000 entre 400 sí es divisible. El 6.000 es múltiplo de 400 y el 6.000 es múltiplo de 20. Bien. Por tanto, en este caso, nosotros pudiéramos haber tomado como denominador común el 6.000 y estábamos en el caso de la división de números cuando los denominadores eran uno múltiplo del otro. Bien. Ahora, pero vamos a explicar esto, la descomposición de números en factores primos, para que veamos cómo se hace. Lo primero que yo hago, digo 2. 2
6.000 entre 2, ¿cuánto es? Yo digo 6.000 dividido en 2, esto es 3.000. Y 400 entre 2, ¿cuánto es? Digo 400 dividido en 2, esto es 200. Y 20 entre 2 es 10. Sigo con el 2. 3.000 entre 2 es ¿cuánto? 1.500. 200 entre 2, ¿cuánto es? 100. Y 10 entre 2 es 5. Bien. Ahora vamos a decir, ¿este número es divisible por 2? No. Este sí, pero este no. Fíjense que aquí lo que yo voy poniendo son los números primos. Estos son números primos. Ahora yo digo 1.500 dividido entre 5. 1.500 dividido en 5, ¿cuánto da? 300. 100 entre 5, ¿cuánto es? 20. Y 5 entre 5 es 1. Ahora observe que acá yo puse un 1 y ese 1 lo voy a seguir repitiendo. Ahora, seguimos. 300 ¿por quién puede ser divisible? Bueno, será divisible por 2. Y digo 300 entre 2 es 150. Y 20 entre 2, ¿cuánto es? 10. Y bajo el 1. Ahora, 150 ¿por quién es divisible? 150 es divisible por 5. Y digo 150 entre 5 da 30. Y 10 entre 5, ¿cuánto da? 2. Y bajo el 1. Y ahora digo 2. 30 entre 2, 15. 2 entre 2, 1. Y sigo bajando el 1 porque ya terminé con el 20. Y ahora digo 15 entre 5, 3. Bajo el 1 y bajo el 1. Y ahora digo 3. ¿Por quién es divisible? Por 3. Me queda 1, 1 y 1. Es decir, yo tengo que llegar a este resultado. Por tanto, el producto de todos estos números que yo obtuve acá va a ser el mínimo común múltiplo. Por tanto, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto sería? Vamos a contar aquí los dos. Tengo 1, 2, 3, 4, 2. Es decir, el mínimo común múltiplo sería 2 a la 4, sería 1, 2, 3 y 4. Después tengo el 5. Tengo un 5, otro 5 y otro 5. Tengo, vamos a revisar, no hace que me haya equivocado, 1, 2 y 3. Tengo 3, 5 y tengo un 3. Hagamos el producto de esto. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por tanto, esto da 16. Y el otro da 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 3. Por tanto, voy a decir 16 por 125 por 3. Y da 6.000. Claro, el mínimo común múltiplo da 6.000. Ya sabíamos de antemano que el 6.000 era múltiplo de 400 y de 20. Lo que explicamos a partir de este ejemplo, cuál es el procedimiento para encontrar el mínimo común múltiplo de 3 números. Por tanto, si nosotros decimos 600 entre 6.000 entre 6.000, da 1. 6.000 entre 400, perdón, 6.000 entre 400 da 2. Y 6.000 entre 20 da 300. Por tanto, el 6.000 va a dividir a cada uno de estos. No era necesario hacer este procedimiento.
para este caso en particular. ¿Por qué? Porque el 6000 era múltiplo del 4000, del 400 y del 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 6000 era dividido por el 400 y el 6000 es dividido por el 20. Por tanto, no hacía falta determinar cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir mínimo común múltiplo? De estos tres números, ¿cuál es el múltiplo que es común a ellos tres? Pero explicamos a partir de estos tres números cuál eran el procedimiento para determinar el mínimo común múltiplo de tres números. Vamos a verlo con otro caso en el que no tengamos un múltiplo, un mínimo común múltiplo dado entre los tres números. Bien, de todas formas, vamos a volver a repetir el procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Yo escribo los tres números. En este caso escribo 3 porque tengo 3. Pero pude ver si tengo 5 números, es 5 números. Si son 10 números, son 10 números. El procedimiento va a ser el mismo. Y comienzo a dividir cada uno de ellos, pero por números que son primos. ¿Cuáles son los números que son primos? Bueno, tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 29, el 31. Son números que son primos. Por tanto, yo comienzo a dividir cada uno de estos números por un número que es primo. Si el número al dividirlo ya me dio 1, sigo bajando con el 1. Bien, ese es el procedimiento para convertir un número primo, un número como potencia de números primos. Bien, y aquí yo le mostré ya cómo se determina el mínimo común múltiplo. Vamos a verlo con otro ejemplo. Vuelvo a repetir, en este ejemplo que les acabé de poner, no era necesario hacer todo este procedimiento porque ya de primer momento podíamos determinar que el 6000 era múltiplo de el 400 y el 20. Pero a partir de este ejemplo se explicó cuál es el procedimiento para determinar el mínimo común múltiplo de tres números. Vamos a probar con este número. Vamos a probar con 4200. Vamos a probar con 500 y vamos a poner aquí, supongo usted, 25. Y vamos a ver si esto, el 4200 es múltiplo de 25. 4200 entre 25 da 168. Ya. Pero 4200 entre 500 da 9. Por tanto, en este caso no vamos a emplear el procedimiento porque el 4200 dividido en 500 y 4200 dividido en 25 no requiere del procedimiento. Vamos a poner aquí 4000. A ver cómo nos va. Digo 4000 dividido en 500 da 1.